Yo le quiero contar hoy, estamos hablando acerca de la ley y de la gracia. Si yo le pregunto a usted cuántos hermanos malos hay aquí, hermanos malos, usted tal vez no va a entender mi lenguaje de hermano malo. El hermano malo, lo digo yo así, no lo dice la Biblia, es el hermano que tiene un pasado, ¿no? Que tiene un pasado. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos un pasado como turbio, como oscuro, como feíto, que a veces uno no lo quiere recordar, pero está allí, forma parte de nuestro proceso. Y yo le quiero hoy hablar acerca de que usted, a pesar de su pasado o a pesar de su presente, según la Biblia, usted es la justicia de Dios aquí en esta tierra a través de Cristo Jesús. Le voy a mostrar a la luz de la palabra cómo Dios tiene planes para ti diferentes a nuestro propio concepto y a cómo nosotros a veces nos excluimos de cosas. Voy a ir despacio. ¿Qué es la ley? Ya lo hemos entendido, lo hemos estudiado. La ley es todo lo que yo no puedo hacer, ¿correcto? La ley son los mandamientos, la ley son las ordenanzas, los preceptos, todo lo que Dios dijo no hagas. ¿Cómo se llama eso? La ley. En la ley todos fallamos, porque cuando uno no falla de una cosa, ¿falla de qué? De otra. No sé si a usted le ha pasado. Entonces somos buenos ayunando, pero somos malos orando. Somos buenos orando, pero somos malos leyendo la Biblia. Somos buenos amando al prójimo, pero por otro lado somos malos en ciertas cosas de nuestra intimidad, de nuestra forma de ser. O algunos de nosotros somos propensos a la falta de perdón, al rencor, al resentimiento, a la amargura, a la codicia, en fin. Entonces bajo la ley todos nosotros perdemos el año. Pero vivimos en una dispensación que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios me ve a través de Jesús. Y a través de Jesús, usted por la gracia califica. Escúcheme. La gracia hace que tú seas ¿qué? Aceptable y pases la prueba delante de ¿quién? Del Señor. Voy a explicarle algo acerca de esto bíblicamente. Y les voy a hablar hoy del apóstol Pablo hasta donde el Señor me lo permita. Este año, a mediados del año, el pastor Yamil, que estuvo hace 8 días y nos bendijo poderosamente aquí en la iglesia del pastor Yamil en Costa Rica cumplía 45 años este año. Y el pastor Yamil siempre invita a todos los pastores. Hay pastores en Chile, hay pastores en Centroamérica, en Estados Unidos, hay iglesia en África, hay iglesias en muchas partes del mundo y todos los pastores van al aniversario. Este año yo no tenía cómo ir al aniversario, queda en Costa Rica, así que yo hablé con el pastor, le dije: pastor, lo más seguro es que yo no pueda viajar este año. Y él me dijo: ok, mándame a alguien que represente la iglesia. Si tú no puedes venir, escoge a alguien que sea digno y que represente a la iglesia. Entonces yo me puse a pensar: ¿quién? Que no vaya a ir a Costa Rica a acosar a las hermanas, que no vaya a ir a Costa Rica a embriagarse, que no vaya a ir allá a meter la pata, porque va en representación ¿de quién? De la iglesia. Entonces fue casi instantáneo que yo dije: claro, tenemos a alguien en la iglesia que puede ir a representarnos, y es Cristian, el pianista. Usted sabe que él es un muchacho guardado, es un muchacho de testimonio, que tiene sus errores como todo el mundo, pero son más los aciertos que los desaciertos. Yo últimamente le digo a Cristian, Cristian tiene una frase ahora, todo es: se me olvidó. Cristian, llamaste, se me olvidó. Cristian, me averiguaste, se me olvidó. Entonces yo ahorita lo saludo: hola, se me olvidó. Todo yo ya con él es así, ya sé qué me va a decir. Pero pesan más las cosas buenas. Entonces yo le dije al pastor: yo tengo a alguien, pastor, que reúne los requisitos, porque él va a estar sentado ¿con quién? Con otros pastores allá. Sé que Cristian no va a ir a hablar una bobada, sé que Cristian se va a comportar no fingidamente, sino porque él es un buen creyente, un buen muchacho, de esos hijos que uno quiere mostrar, ¿no? Usted ha visto que hay hijos que quieren mostrar, otros que no mucho. Otros que, como Isaí, cuando llegó el profeta y no quiso llamar a David. Entonces Cristian es de los de mostrar, ¿no? Entonces el pastor me dijo: ok, envíamelo. Pero por las cosas del Señor yo pude viajar con Cristian y estar en Costa Rica. Y Cristian muy aplomado y se comportó. Y yo decía: tan bonito este muchacho, cómo se ha levantado en las cosas del Señor, ama a Dios. Yo les contaba que nos quedamos en una casa que queda en una reserva natural, una casa lindísima, y hay montañas y bajan monos hasta la casa,
bajan zorros, en Costa Rica hay mucha fauna, y yo estaba supremamente cansado y Cristian y yo compartimos una habitación, y como a las 4:30 de la mañana chirrea la puerta y se levantó Cristian y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ya se me quitó el sueño. ¿A qué se levantó Cristian a las 4:30? A orar. Yo decía, no, esto es el colmo. Dios mío, estamos en vacaciones, Dios nos va a enojar. A las 4:30 orando. El dueño de la casa se bajó a hacernos desayuno, siendo todavía muy de noche, y encontró una figura, una silueta sentada en la sala, con la luz apagada, y él dijo un espanto, porque se había olvidado que estábamos de visita. Era Cristian. Se me olvidó, estaba orando. Y de repente entonces el dueño le dijo a Cristian, no, mijo, tenga las llaves y vaya, ellos tenían un kiosco, vaya ahora allá afuera al kiosco porque estos sustos no me los va a pegar. Entonces digamos lo que Cristian estuvo allá sentado con pastores, conoció gente de Chile, conoció gente de otras partes, lo trataron súper bien, o sea, se exceden con nosotros, pero lo que yo voy a este punto es que Cristian, digámoslo humanamente, se lo merece. Pero cuando hablamos de la gracia, nosotros no lo merecemos. Es como si yo hubiera cogido el hermano más vago de la iglesia, el más grosero, el más chabacán, el más irreverente, el más irrespetuoso, el más ordinario. ¿Les voy a decir quién? No, mentira. El que yo sé que va a meter la pata apenas se baje del avión y lo mande para allá. Si yo lo mando a algo que él no se merece, ¿cómo se llama eso? La gracia. Escúcheme. La gracia es cuando Dios me trata a mí de una manera que yo ¿qué? No merezco. Ahora, la gran mayoría de los cristianos han oído hablar de la gracia, pero no viven en la gracia, sino que viven ¿en qué cosa? En la ley. Constantemente el diablo nos acusa, ¿no? Nos dice, no te lo mereces. El diablo te dice, tú no eres digno. Acuérdate que fallaste, acuérdate lo que estás pensando, acuérdate lo que hiciste. Y constantemente, no Dios, sino nosotros, nos excluimos de lo que Dios tiene para nosotros, que se llama ¿qué cosa? La gracia del Señor. Les voy a hablar de un tipo malo, hermano malo, que usted no quisiera tenerlo sentado en la iglesia, el apóstol Pablo. Y voy a comenzar a decirle esto que está en Efesios capítulo 3, versículo 2 al 3. Vamos a estudiar un poco la vida del apóstol Pablo. A él no le interesa que lo estudiemos en profundidad para que entendamos la gracia. Pablo dice, si es que habéis oído de la administración, usted le pido por favor resalte, subraye. Yo manejo siempre resaltadores, me gusta porque le da una idea más clara. Subraye la palabra administración. La administración significa dispensación. Si es que habéis oído de la dispensación o administración de qué cosa, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿A quién Dios le dio la dispensación de la gracia? A Pablo. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. Me pregunto yo, ¿no había otro apóstol mejor a quien darle este premio? Claro. Cuando comparamos quién fue Pablo con quién fue Pedro, Pedro era un santo al lado de la vida de ¿quién? De Pablo. Cuando comparamos a Pablo con Lucas, Lucas era un santo. Cuando comparamos a Pablo con Juan, Juan era un santo. Cuando comparamos a Pablo con Santiago, Santiago era un santo. Pero a Dios le complace darle la dispensación de la gracia ¿a quién? Al peor de los apóstoles. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? ¿El misterio de qué? De la cruz, como antes lo he escrito brevemente. La gracia tiene que venir a mi vida por algo que se llama ¿qué cosa? Revelación. Pídale ahí al Señor, si usted puede cerrar sus ojos un momento, dígale, Señor, dame la revelación de la gracia. Dame la revelación, por favor. Muéstrame la gracia. Que yo pueda vivir en la gracia de una manera sana y de una manera correcta. Te lo pido, dame la revelación del misterio de la cruz. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Le voy a contar algunas cosas de Pablo. Pablo era una joyita. Y seguramente usted así con de reojo mira el que está al lado. Tal vez el que está al lado era una joyita. Digo yo, era una vuelta brava, ¿no? Mírelo así, mírelo así. Si se llama Brian,
No, mentira. Entonces, Pablo es un tipo que fue malo, que nosotros no mencionamos eso. Y resulta que Dios a este man tan malo le va a conceder una cosa que él no se merece. ¿Qué? La gracia. Y él es el apóstol ¿de qué? De la gracia. Nadie más sino Pablo. Vaya a primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 16. Primera de Timoteo. Esta joyita está en la cárcel y le va a escribir a un discípulo del llamado Timoteo. Y le va a contar algunos pormenores de su vida, de su pasado turbio. Le va a contar algunas cosillas que Pablo hacía. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fortalece nuestra vida? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Preste atención a la lectura. Porque me tuvo ¿cómo? Por fiel. ¿Quién tuvo a Pablo por fiel? Dios. ¿Era Pablo fiel? No. Yo en estos días les voy a enseñar de Job versus David. Job se creía justo, y cuando Dios le habla a Satanás, le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, recto, temeroso, apartado del mal? Y le quiero contar que Job no era nada de eso. Job se creía eso, y Dios por la gracia lo veía así. Entonces dice que Dios me tuvo ¿por qué? Por fiel. Hay dos cosas muy valiosas en los seres humanos: la lealtad y la fidelidad. Y luego dice: poniéndome ¿en dónde? En el ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿El ministerio de qué? De la gracia. Sigamos. ¿Por qué él le dice esto a Timoteo? A continuación, versículo 13. Usted está estudiando, preste atención. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Muy bien, vamos despacio. Cuando él me está aquí mencionando un periodo de tiempo, ¿a qué periodo de tiempo se refiere? ¿A su qué? A su pasado, escúcheme. Ahora, aquí hemos tenido de todo tipo de personas que fueron. A mí me preocupa cuando seguimos siendo. Pablo no le está diciendo a Timoteo: es que yo todavía soy. No, yo fui, yo era, yo hice. La gran mayoría de nosotros hicimos cosas turbias. La gran mayoría de nosotros fuimos torcidos, fuimos desleales, tramposos, mentirosos, violentos. Fuimos. El tema preocupante es cuando una persona asiste a una iglesia, se congrega en un lugar, escucha la palabra, ora al Señor y todavía sigue siendo. A Dios no le importa qué fuiste, a Dios le importa lo que serás. Escúcheme, esa es la parte bonita del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, está abriendo su corazón y le está diciendo: yo fui ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es insultar ¿a quién? A Dios. Cuando una persona abre su boca y dice: es que es por culpa de Dios, es que Dios lo hizo, es que si Dios fuera bueno los niños, eso se llama una blasfemia. Pero también cuando no le damos gloria al Señor y le quitamos la importancia al Señor, es una blasfemia. Cuando decimos: fue el médico, fue la medicina, fue el tratamiento. Cuando Satanás incita a Job, la idea era que Job, ¿qué hiciera? Blasfemara. Para los judíos blasfemar es escupir en la cara a alguien. Eso es una blasfemia. ¿Qué hacía Pablo antes? Blasfemo. ¿Usted escogería a un blasfemo para darle la dispensación de la gracia? Yo no, pero Dios sí. Porque la gracia es lo que yo ¿qué? No merezco. Pero luego dice: fui ¿qué? Perseguidor y fui injuriador. ¿Qué es una persona injuriador? Es una persona que causa descrédito a los demás. O sea, Pablo decía: esa persona hizo tal cosa, fuera verdad o fuera mentira. Ahora aquí hay una clave: mas fui recibido ¿a qué cosa? ¿Qué es misericordia? Ya lo hemos aprendido. ¿Qué es misericordia? La gracia es cuando yo recibo el bien que no merezco, y la misericordia es cuando el mal que merezco no lo recibo. Cuando usted y yo hemos hecho algo malo y no nos pasa lo que debería pasarnos, operó ¿qué cosa? La misericordia. Cuando el hijo pródigo regresó a casa del padre, el padre tuvo que cogerlo a chancla, a rejo, a correa,
pero lo abrazó, lo besó. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. El Padre fue movido ¿a qué? A misericordia. Ahora Pablo dice algo muy interesante, escúcheme. Dice que fue blasfemo, fue perseguidor e injuriador porque lo hice ¿por qué lo hice? Ya entiendo. ¿Hay cosas que usted y yo hicimos por ignorancia? Claro. Muchas. Por ignorancia éramos idólatras. Por ignorancia teníamos imágenes. Por ignorancia. No es que las parejas cuando se aman tienen que tener sexo. Cásese. No, eso no es pecado. Por ignorancia. Para nosotros la fornicación no era un problema porque estábamos ignorantes. Pero Pablo está aclarando por ignorancia. Y después sigue diciendo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, él no creía que lo que estaba haciendo estaba ¿cómo? Estaba mal. Voy despacio. Una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar con conocimiento. Cuando yo pecaba por ignorancia, la consecuencia era una, y cuando yo peco con conocimiento, la consecuencia es ¿qué? ¿Por qué cosa? Porque yo ya sé que es malo. Por eso entre más usted aprende la palabra, más se le va ¿qué? A demandar. ¿Correcto? Antes uno decía, es que yo no sabía que eso era pecado. Ya lo sabes, o sea que ya no hay excusa. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 me habla acerca de lo que hacía Pablo. Vamos a subrayar algunas palabras que son claves aquí, por favor. Dice la Biblia, ciertamente si habiéndose ellos, subraya la palabra, escapado. Usted y yo, ¿qué hicimos? Nos escapamos. ¿De qué cosa? Subraye, de las contaminaciones ¿de qué? Del mundo. ¿Nosotros vivíamos en contaminaciones del mundo? Sí. Uno después de irse para una rumba, ¿cómo llegaba a la casa? Re mal, hermano. Yo no sé, nosotros los seres humanos somos raros. Sabemos que el alcohol es malo y la gente es feliz yendo a tomar por lo que produce inicialmente el alcohol. Luego el alcohol viene sobre el hígado, sobre el estómago, sobre todo tu sistema. Lo que produce una borrachera es una intoxicación. Hay un escándalo ahorita de un rapero americano, un moreno, y eso está una cosa, pero asquerosa, inmunda. Un rapero muy famoso en Estados Unidos tiene una especie de secta o de movimiento donde van otros famosos de Hollywood y tienen unas fiestas que se llaman las noches blancas o algo así. Y en esas fiestas llevan niños a violar niños. Y sirven comida, ponen gente desnuda como bandejas para comer encima de la gente. Y solo Dios sabe qué tantas cosas ocurren en ese lugar. Muchos de los famosos pertenecen a eso. Y algunos de sus hijos han sido abusados en esas famosas fiestas de millonarios, ¿no? Son millonarios. El mundo es una cosa inmunda. Pero la Biblia dice que nosotros nos escapamos y a continuación después de la coma dice por el conocimiento. ¿Cómo nos salimos del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador ¿qué? Jesucristo. Ahora subraya lo que sigue. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. ¿Qué pasa con la gente que no permanece? El mundo vuelve y ¿qué? Los enreda y dice su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si antes estaban mal, vinieron a la luz por el conocimiento y vuelven atrás, van a estar ¿cómo? Peor. O sea que venir a la iglesia, buscar a Dios es lo mejor que te puede pasar si permaneces. Escúchame. Yo como cristiano algunas veces quise retroceder, yo conociendo del Señor. Una vez yo estuve en una iglesia donde yo había puesto la mirada en un hombre, en el pastor, y es lo peor que a uno le puede ocurrir. Y cuando ese hombre hizo cosas que no tenía que hacer, yo dije, yo me salgo de esto, porque yo era siguiendo una religión. Y entonces un amigo me dijo, vámonos
por ahí a tomarnos una cerveza y yo llevaba muchos años sin hacerlo. Y me fui a tomar unas cervezas con un amigo, charlamos y seguimos tomando y luego nos acordamos que un amigo nos debía un dinero y automáticamente el demonio afloró de nuevo en nosotros dos y nos fuimos a cobrarle el dinero a ese amigo. Le tocamos a la puerta, ese amigo nos abrió la puerta, hola amigos, y la paliza que le dimos no está escrita. Le destruimos la casa, casi lo matamos. Y al otro día me levanté con una demanda en la fiscalía por lesiones personales, por daño en bien ajeno. Pero ¿sabe una cosa? Al otro día yo comencé a reflexionar y dije, si yo me alejo de Dios, pierdo todo. Si nos alejamos del Señor, le quiero contar que después de conocer al Señor, las cosas, tú no vas a disfrutar del mundo porque ya tienes una cosa que se llama ¿qué? Conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué es mejor? No conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es mejor no conocer que conocer y volver atrás. Y después dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo lavado al revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Sabe? Cuando en la Biblia habla de dos animales inmundos, uno es el cerdo y el otro es el perro. El cerdo hoy en día lo comemos, los judíos no comen cerdo. Hoy en día la gente tiene unos que se llaman mini pink, que los adoptan, los bañan, les ponen collar Gucci, les pintan las uñas. En ese tiempo el cerdo para un judío ni siquiera estar cerca. Si yo cuidaba cerdo, yo no podía entrar a la sinagoga. Y el perro no es como ahorita que tenemos estos perros de cristal. Yo a mi perro le pongo un trozo de algo grande aquí en la boca y el hombre no sabe qué hacer. Él se queda pensando, ¿y esto tan grande qué es? ¿Cómo reacciono? ¿Lo muerdo? De pronto me atoro. O sea, esos perros son todos frágiles. Los perros de antes vivían en los basureros, jaurías, y la gente no los había domesticado. Así que cuando en la Biblia algo lo compara con un perro, con un cerdo, lo compara con lo más bajo. Por eso Mefiboset, cuando lo manda a llamar el rey David, Mefiboset dice, yo soy un perro para que el Señor me mande a llamar. Por eso otro tipo insultaba al rey David, y vino uno de sus hombres llamado Abisaí y le dijo, déjame que yo pase y le quite la cabeza a este perro muerto. O sea, hablar de perro a una persona no era de promiscuo, sino que era lo más bajo. Cuando la mujer vino a pedirle al Señor Jesús que sanara a su hija, él le dijo, el pan no es para ¿quiénes? Para los perrillos, sino ¿para quién? Para los hijos. O sea que cuando yo conozco del Señor y vuelvo atrás, soy como ¿qué? Como un perro. ¿Usted ha visto un perro vomitar? ¿Y vomita? No, los perros de ahorita no se comen el vómito, ellos gas. Límpiame por favor, porque los perros de antes se comían el vómito. Cuando Dios nos limpia, eso es un vómito. Y Dios quiere que permanezcamos en Él, escúcheme, no haciendo lo que antes hacíamos. No sé si me hago entender. Todos nosotros hacíamos cosas. Todos nosotros venimos de un pasado turbio o oscuro, o la gran mayoría. ¿Qué quiere Dios? No vuelvas a tu vómito. Ahora, sigamos hablando de Pablo. Pablo dice que él era ¿qué? Un hombre blasfemo, un hombre calumniador, injurioso, era un hombre perseguidor. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14, volvamos a 1 Timoteo por favor. Pablo está haciendo un reconocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Pero la gracia de nuestro Señor fue más ¿qué? Más abundante. Yo quiero decirte, por malo que tú seas o por mala que te sientas, la gracia del Señor es ¿qué? Más ¿qué? Abundante. Escúchame. Yo no debería estar parado hoy aquí predicándoles a ustedes. Yo estoy aquí por algo que se llama ¿qué? La gracia. No estoy aquí por mérito. No estoy aquí porque yo soy mejor que ustedes o más espiritual. ¿Es por qué?
por la gracia. Yo reconozco que la gracia de Dios en mi vida ha sido más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muy bien. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? ¿A quién vino el Señor a salvar? A los pecadores, de los cuales, ¿qué está diciendo Pablo? Yo soy el primero, no lo merezco. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. La palabra clemencia, que aquí está la hermana Clemencia, significa compasión, benevolencia o bondad, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Muy bien. Le voy a contar algo del apóstol Pablo. ¿Usted cómo se sentiría estar sentado al lado de alguien que le ha quitado la vida a tu familia, a un familiar, pero se convirtió? En nuestra justicia, aquel que hace lo malo no merece ser perdonado. Pablo era un hombre, él le está contando a Timoteo, le está diciendo: yo era un perseguidor. Y vamos a ver algo acerca de ser un perseguidor. Y acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 7, versículo 58 en adelante. Este es Pablo en acción. Y echándole fuera de la ciudad, están hablando de Esteban, le apedrearon. ¿Qué hicieron con Esteban? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo. Sigamos, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, mire la muerte de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo se llama lo que Esteban está pidiendo? Misericordia. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. ¿Qué es dormir? Murió. Sigamos ahora el 8:1 que está ahí enseguida. Y Saulo, ¿quién es Saulo? Pablo, consentía en su muerte. ¿Sabe qué es consintió? Aprobó la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, y la encabezaba Pablo, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sigamos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, una vez Pablo, asolaba, ¿qué es asolar? Destruir, arrasar, arruinar. Asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Présteme mucha atención, que quiero contextualizar la idea. No sé si usted se ve un programa que se llama Entre Ojos, los sábados a las 11 de la noche. Es muy bueno, en Caracol. Anoche, me lo vi en Enlace anoche precisamente. Cuentan cómo fue el 7 de octubre del año pasado, cuando el Hamas, el Hezbollah y el ISIS atacaron a Israel. Cerca de las fronteras hay unos pequeños pueblos que se llaman kibbutz, donde la gente vive allí. Y estos grupos se organizan y atacan la frontera de una forma que jamás habían atacado a los judíos. Entran a la frontera, matan a los soldados, pero el documental trataba de cómo entraban casa por casa con un fusil. ¿Y sabe una cosa? Comenzaron a matar desde bebés hasta mujeres, hasta hombres, hasta ancianos. Para ellos era lo mismo matar a un bebé que matar a un anciano. Escúcheme. Habían unos muchachos en una fiesta electrónica en el desierto, y de repente esos muchachos están allá, es el día de reposo, es el Sabbat, es un sábado 7 de octubre, y de repente estos muchachos comienzan a escuchar disparos y ellos huyen. Y contaba una muchacha que ella dijo: yo me acordé del holocausto nazi y me hice la muerta, y mis hermanos se acostaron sobre mí, estaban heridos,
para taparme. Comenzaron a matar muchachos que estaban en esa fiesta electrónica. Y ella dice, yo escuchaba cómo los de ISIS se peleaban diciendo, déjame, yo la mato. ¿Cómo se peleaban? Yo quiero matar, déjame matar a este, déjame degollar a este. Comenzaron a matar cada muchacho que se encontraran en el camino sin importarle nada, y mataron a 630 civiles ese día en Israel. Casa por casa comenzaron a entrar, casa por casa. Y un tipo que pertenece a un grupo élite de la policía dice que él tomó un arma y defendió su casa. Él sabía que si salía lo iban a matar. Él sabía que si se entregaban los iban a matar. Así que él tomó un arma y comenzó a defender su casa, casa por casa. ¿Qué hacía Saulo? Casa por casa. ¿Qué hizo Adolfo Hitler en el tiempo de los nazis? Casa, aquí hay judíos, casa por casa. Las casas que estaban con judíos les hacían una marca. Los judíos tenían que usar aquí un emblema, la estrella de David. Casa por casa. Violaban, asesinaban a las mujeres, a los niños. Esto pasó en Israel. Y le voy a contar, ¿sabe quién va a ir casa por casa? El anticristo también. En la época donde el anticristo gobierna en la tierra, el nuevo orden irá casa por casa. Y este hombre dice, y entrando casa por casa, ¿qué dice que hacía con la gente? Los arrastraba, mire. ¿A quiénes? A hombres y a mujeres, y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. Cuando Pablo llegaba luego a predicar a un lugar, en ese lugar habían familiares de los que Pablo había asesinado. Habían familiares de los que Pablo había entregado en la cárcel. Había familiares de los que brutalmente habían golpeado. ¿Usted cómo cree que la gente se sentía al ver a Pablo hablando del Dios que él aborrecía? Y sabe, me llama mucho la atención que Pablo lo reconoce también en Hechos capítulo 22 versículo 4. Hechos 22, 4, Pablo está contando, dice, perseguía yo este camino. ¿Cómo se llaman los primeros cristianos? ¿Los de qué? Los del camino hasta la muerte. ¿Cómo los perseguía? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres, ¿y a quiénes? Y a mujeres. ¿Sabe? Pablo no tenía misericordia de nadie. Ahora, permítame decirle algo más. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo está recordando su terrible pasado. Dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Ahora mire lo que Pablo dice. Yo encerré en cárceles a muchos, ¿quiénes? Santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice Pablo? Yo di, ¿qué cosa? ¿Qué es dar el voto? Mátenlos. Pablo, ¿los matamos o no los matamos? Que los maten. Pablo, son mujeres, que mueran. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos, ¿qué hacía Pablo? Los castigaba en todas las sinagogas. Y esto es horrible. Los forcé, como Pablo era blasfemo, los forcé ¿a qué? A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, o sea, hasta la frontera y más allá. Permítame decirle esto. ¿Pablo merecía ser perdonado? Un tipo tan cruel, tan malo, tan sanguinario, tan duro, ¿merece ser perdonado? ¿En nuestra justicia? No. ¿En la justicia de Dios? Sí. No sé usted, pero yo no merecía ser perdonado. No sé usted, pero yo no merecía que Dios me tratara con amor. No merecía que Dios me restaurara. No lo merecía. Pero recibí una cosa que Pablo está predicando. ¿Qué cosa? La gracia. Le voy a contar acerca de qué merecía Pablo. Éxodo, acompáñeme por favor. Y le voy a mostrar a la luz de la palabra 21:12 qué merecía Pablo por todo lo malo que había hecho.
Éxodo capítulo 12, 21, 12 dice: el que hiriere a alguno haciéndole morir, ¿qué merecía? Este pasaje es el de los vengativos, versículo 23, salta al 23. Si usted en el pasado alguien le hacía algo, usted tenía el derecho de hacérselo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás. ¿Cómo? ¿Cómo se pagaba? Entonces la gente estaba en una comunidad, dos muchachos peleaban, el uno mataba al otro, la comunidad lo arrestaba y decía: vida por vida. ¿Cuánta gente muere en nuestro país? Estamos este año rompiendo todos los récords de homicidios a nivel Colombia. A nivel Colombia, todos los días, por sicariato, por intolerancia. Si alguien antes mataba a alguien, decían: una vida por otra. Ahora, si en una riña alguien le sacaba el ojo al otro, ¿qué pasaba? Venga, le sacaste el ojo, entonces, ¿ojo por qué? Pero si había una riña de esas que eran de antes, que eran hasta medio atractivas, de hombres a puños, y ¡pum! Un diente volaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si usted en una pelea le quitaba un diente a alguien? Tenía que perder el diente. Pero si perdía una mano, tenía que perder la mano. Y si perdía un pie, tenía que mocharle el pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe. ¿Qué merecía Pablo? Ser arrastrado, ser apedreado, ser pateado, meterlo en la cárcel y luego lo desmembramos. Pero Dios dijo no. ¿Cómo se llama cuando Dios no me da lo que yo merezco? La gracia. ¿Merecía Pablo ser el apóstol de la gracia? Yo me imagino a la gente diciendo: este homicida predicando del perdón de Dios, este sanguinario. Pablo era como un psicópata, mano. Pablo era un tipo demente. Pablo era un tipo que perseguía a la gente porque la gente buscaba a Dios, a Jesús. Y quiero decirle algo más para que oremos. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios que yo no merezco. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. El 17 no lo sabemos de memoria. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Si usted dice: no, es que yo era el más bandido de los bandidos, rebandido, eras. No, es que yo era vuelta brava, eras. No, es que si supiera que yo era de las AVXC, eras. No, es que yo era LGTBIQ+, eras. Si estás en Cristo, eres una nueva ¿qué? ¿Y las cosas viejas qué? Ay, pero entonces todavía yo me sigo dando látigo. No, es que yo abandoné mis hijos cuando estaba tan joven. Eras, fuiste. En Cristo ya, ¿eso qué? Pasó. Pero lo interesante comienza del 18. Y todo esto proviene de ¿quién? ¿Por qué pasa esto? ¿Por usted? Porque Dios así lo quiere. Proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Subraya esta palabra: reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Volver a la amistad, acordarse de los antiguos uniones que teníamos, recuperar un estado previo, superar una enemistad. Dios nos reconcilió. ¿Con quién nos reconcilió Dios? Con Él mismo. ¿En quién? En Cristo, por Cristo Jesús. Y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. O sea, ¿Dios sigue bravo? No. Dios quiere que te reconcilies ¿con quién? Con Él. Si usted está bravo con Dios o ha estado disgustado con Dios, reconcíliese. Yo ya se lo he dicho. Uno con la pareja, con la esposa, uno discute, pelea, se enoja. Pero yo con Marcela, yo llevo 25 años con Marcela, yo no puedo estar enojado con ella, porque Dios no quiere eso, porque nos amamos, porque es re harto uno estar peleado, ¿sí o no? Es re harto, espalda con espalda por la noche, no, mejor cucharita.
Y jamás yo me voy a dormir a otro lado o ella, ábrase, vaya, duerma allá con Lucky. No, nada. Nos reconciliamos. Sigamos leyendo lo que estamos diciendo. Nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es demasiado poderoso y por favor, présteme toda su atención. Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escúcheme. Si usted nota, no dice que Dios estaba con Cristo, sino que Dios estaba ¿en dónde estaba Dios el Padre? En Cristo reconciliando al mundo. Escúchame. O sea que el Padre se metió en Cristo y aunque Cristo estaba muriendo, el Padre también nos estaba reconciliando. Dios no está bravo contigo. Eso te lo dijo la religión. Escúchame. Eso te lo enseñó la iglesia tradicional, que Dios está molesto contigo, que no te quiere ver. Dios no está bravo. Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué cosa? Reconciliándote. Y mire, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué cosa? Sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Mira el que está a su lado, dígale, haga las paces con Dios. Dígale, haga las paces. Dios no tiene la culpa. Si tu papá o tu mamá te abandonaron, Dios no tiene la culpa. Si alguien abusó de ti, Dios no tiene la culpa. Si alguien te falló, Dios no tiene. ¿Dios qué quiere? Que nos reconciliemos. Y finalmente dice el 21, que de esto vamos a profundizar después. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, venga Cristian, denme un aplauso a Cristian para que salga animado. Se me olvidó. Venga Cristian. Venga Mateo Pérez, venga. Venga Mateo. Un aplauso para Mateo. Aquí tengo se me olvidó, y a Clark Kent. Venga Clark. Venga papi, venga. Hágase acá. Ok. Solteros, guapos, trabajadores. Estas hermanas de la iglesia son. Bueno, no me distraigo del tema. Entonces dice el 21. Al que no conoció pecado, volvámoslo a leer, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Présteme mucha atención. Tú vas a hacer de cuenta que eres Jesús, ¿correcto? La Biblia dice que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Fue tentado en adulto? Cuando era niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven, todo, porque en él había la mitad de Jesús, había una naturaleza ¿qué? Humana. Y la humana podía ser ¿cómo? Tentada. Entonces la Biblia dice que él no conoció pecado. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que en nada, absolutamente nada, ¿qué? Pecó. Pero Dios hizo algo que se llama la doctrina de la sustitución. ¿Cómo se llama el concepto? La doctrina de la sustitución. Al que no conoció pecado, entonces aquí está Mateo representándonos a nosotros, que pecamos, que hacemos lo malo, que tenemos esa naturaleza. Dice, al que no conoció pecado, ¿lo hizo qué? Pecado. Párate adelante, Mateo, por favor. Si Dios puede hacer a Jesús pecado sin serlo, Dios a mí puede hacerme justo sin ser justo. Voy a volvérselo a explicar. Ven Mateo acá. Ven Cris acá. ¿Jesús pecó? No. Ni de pensar. Una cosa sorprendente, hermano.
¿Cuántos pecados de pensamiento tiene uno al día? Hermano, qué pena. Menos mal a uno no le pueden leer los pensamientos porque hoy no. Al que no conoció pecado, lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Padre, porque el Padre estaba envuelto en todo este asunto. ¿Lo hizo qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esto es un intercambio, es una sustitución. O sea que cuando yo le oro a Dios, Dios me ve justo porque Jesús se hizo pecado por mí. Dios me ve justo no porque yo sea justo, sino porque el que era justo se hizo como pecado. Escúcheme. Si usted logra entender esto, esto le va a cambiar a usted la vida. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cómo nos sentimos cuando le oramos al Señor? Sucios, inmundos, pecadores, fuera de la gracia. Escúcheme, no es por mí, es por Él. Mateo, hazte detrás de Cris, por favor. Y aquí ocurre algo que es poderoso de la gracia. Dice que yo soy la justicia de Dios en Él. Por Cristo, cuando el Padre me ve a mí, me ve a través de ¿quién? De Jesús. O sea que en realidad el Padre, antes de verme a mí, ve lo que Jesús hizo. ¿En dónde? En la cruz. Y como ve lo que Jesús hizo por mí en la cruz, Dios a mí me considera como su justicia. Escúchame. Entonces el concepto de que soy una miserable cucaracha, que no merezco ser amado y merezco que me vaya mal, y el concepto de la autoflagelación y de castigarme y de creerme que para mí no hay, no es bíblico. Porque Dios estuvo en Jesús reconciliando ¿a quién? A la humanidad. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos un momento ahí donde está. Amado Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. La iglesia debe estar con las puertas abiertas para que todos los pecadores vengan a ti, Señor. Tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú no lo rechazas. Tu palabra, Señor, nos habla que hay un camino abierto que yo no abrí, que yo no pudiera abrir, pero que fue abierto por algo que se llama la gracia. Dios de los cielos, no sé cuántos años llevo pensando que no lo merezco. No merezco una vida buena, no merezco una vida plena, no merezco una pareja, unos hijos, un hogar, no merezco que me vaya bien en las finanzas, no merezco tener salud. No sé cuántas cosas en nuestra mente implantó la ley, y la ley, que no es mala, sino que es necesaria al principio, fue usada por la religión para retenernos por temor. Señor, yo no quiero vivir una vida cristiana por temor a ti, sino por amor. Señor, tú quieres la reconciliación del mundo contigo. Fuimos nosotros los hombres los que nos imaginamos y los que nos inventamos una cantidad de cosas que no están en la palabra. Pablo, en una profunda humildad, reconoce que estuvo presente en la muerte de Esteban y que él dio su voto para que mataran a Esteban. Líbrame, Señor, de un día tener que decidir sobre la vida o la muerte de alguien. ¿Qué decisión más tremenda es esa? Sin embargo, Pablo, en muchos homicidios, dijo: pueden hacerlo.
pueden quitarle la vida. Pablo arrastraba a hombres y a mujeres, y en otra versión dice que los encadenaba y los metía en la cárcel. Pablo mismo cuenta que él forzó a los cristianos que capturaba a blasfemar. ¿Cómo tú puedes forzar a una persona a blasfemar? A través de golpes, a través de torturas. Yo me imagino que Pablo con verdugos torturaban a la gente. Blasfema contra Dios o matamos tu hijo. Blasfema contra Dios o te golpeamos. Blasfema contra Dios o abusaremos de tus mujeres. Pablo era un ser a nuestros ojos despreciable. Pablo era una persona con un corazón negro. Pero Pablo conoció al Dios de la reconciliación. Señor, esto es demasiado elevado para a veces entenderlo a la ligera. En la ley del ojo por ojo, Pablo merecía todo el castigo humanamente posible sobre él. Quemadura por quemadura, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero tú apareciste un día camino a Damasco y lo perdonaste. Un día, hace más de 30 años, apareciste a mi vida y me perdonaste. Yo no tenía cómo pagarte eso, ni todavía tengo cómo pagarlo. Yo no lo merecía. Yo no calificaba. Yo no vengo de un hogar normal, ni un hogar religioso. Yo vengo de un hogar donde se hablaba del ateísmo. Pero un día, Señor, tu gracia me alcanzó. Y es tu gracia, Señor, la que hoy me hace justo delante de ti. Y yo no sé si usted lo pueda creer o no, pero si usted tiene sus ojos cerrados y puede levantar su mano al cielo, dígale: Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dígalo: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dígale una vez más: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús sin pecado, tú lo hiciste pecado, y yo sin ser justo, tú me hiciste justo, Señor. Si estoy aquí no es por mí, es por tu gracia. Tu gracia me rodea, tu gracia me sostiene, tu gracia está sobre mí, pero tu gracia está en mí. Yo no merezco hoy estar donde estoy, no merezco la salud que tengo, no merezco los beneficios que tengo. Es por tu gracia. Tu gracia sana nuestros cuerpos, tu gracia restablece nuestros órganos al diseño original, tu gracia sana nuestra casa, tu gracia rescata a nuestros hijos, tu gracia salva a nuestro hogar, tu gracia, Señor, excede mi pecado. Así que hoy te damos a ti, Señor, el reconocimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escúchame. Ya Dios, en el momento en que tú hiciste las paces con Él, ya no se acuerda. Ya no se acuerda de aquel error. Ya no se acuerda de aquel abandono. Ya no se acuerda de aquel aborto. Ya no se acuerda de aquel homicidio. Ya no se acuerda de aquella blasfemia. Ya no se acuerda de esa situación, porque en Cristo nueva criatura eres. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre, porque Dios estaba en Cristo en la cruz reconciliándonos con Él, y eso es poderoso. Si tú puedes levantar tus manos y adorar un momento al Señor, te invito a que lo hagas.